Gracias, amigas y amigos de YouTube. Les agradezco que sigan suscribiéndose a mi canal General Arias Matos para que disfruten y tengan disponible para compartir, para darle me gusta y para estudiar y aprender, porque en estos vídeos aprendemos nosotros que hablamos y ustedes que los disfrutan o padecen. Ya en la página tenemos más de 10.200, casi 10.300 seguidores. Y vamos a hacer un análisis ahora. Le vamos a meter la lupa, esa famosa lupa a la Guerra Fría. Tanto que se habla de Guerra Fría, tanto que se menciona Guerra Fría, tantos periodistas hablando de Guerra Fría y a veces no saben nada de eso. Entonces, vamos a hacer un análisis donde habrán datos nuevos, desconocidos para la mayoría, de ese proceso histórico llamado la Guerra Fría. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes? Los antecedentes son que fue una batalla ideológica que se programó, porque todo lo que pasa en el mundo de poder es una programación, nada es por chepa o casualidad, entre los dos principales triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, que a su vez fueron aliados en la Primera Guerra Mundial del 14 al 19 y luego Estados Unidos entra en la guerra a partir de la excusa del famoso Pearl Harbor en la bahía de Oahu en Japón. Entonces, ¿qué pasa? Que esos dos potencias mundiales que fueron aliados en ambos se dividen misteriosamente a partir de 1945, 47, por ahí. Entonces, está la Segunda Guerra Mundial 39 al 45, donde Estados Unidos entra el 8 de diciembre de 1941, el día después del ataque a Pearl Harbor, donde ellos esperaban el ataque, tenían conocimiento del ataque sorpresa, y llevaron las mejores cámaras de última tecnología que había de las grandes empresas cinematográficas a grabar ese ataque kamikaze, que significa el viento de Dios, ¿verdad? De esa aviación japonesa. Entonces, en 1947 hay una conferencia, 1945, la conferencia de Yalta en Crimea. Ahí estuvo Winston Churchill, que estaba bastante viejo y enfermo. Estuvo también el presidente Franklin Delano Roosevelt, que estaba bastante enfermo, tenía serias complicaciones, incluso poliomielitis, por lo que andaba en silla de ruedas. Y en esa conferencia en Yalta, en Crimea, pegadito ahí de Rusia, pegadito ahí de Ucrania, tuvieron esa conferencia donde se repartieron el mundo. Vinieron las sanciones contra la rendición incondicional de Japón y la rendición incondicional de Alemania. Y Alemania es dividida en 4 territorios, 4 zonas desmilitarizadas, pero llenas de militares. Explíqueme eso a alguien. Entonces, ese nombre de Guerra Fría lo que quiere decir es que es una guerra ideológica, no una guerra de bombazos, aunque hubo muchos bombazos en esa guerra ideológica. El nombre lo toman de una novela de un periodista norteamericano llamado Walter Lippmann, que se llama Cold War o Guerra Fría. Entonces, ¿cuáles son sus características? Una lucha ideológica en el que Occidente, encabezado por Estados Unidos, promueve el capitalismo de mercado y el libre mercado, y los países colocados detrás de lo que Churchill llamó un telón de acero o una cortina de hierro, encabezado por supuesto por la Unión Soviética y sus estados satélites, promueven el comunismo, me salió en haitiano, promueven las ideas de Carlos Marx. Entonces, eso arrancó. 1945, Carta del Atlántico, fundación de la Organización de las Naciones Unidas. 1947, el 1 al 16 de junio, en Bretton Woods, en New Hampshire, ahí se dio la conferencia de Bretton Woods para poner el orden económico con Estados Unidos arriba y organizar la casa, y ahí es que surge Estados Unidos como una potencia realmente mundial.
En el 50 estalla lo que yo llamo la primera guerra caliente de la Guerra Fría, que es la guerra de Corea. La península coreana se la dividieron los rusos, Unión Soviética, y Estados Unidos se quedaron con el sur de la península, que todos son coreanos, todos son familia y son lo mismo cultural, histórica y civilizatoriamente, pero políticamente e ideológicamente los dividieron. Y un general que participó en esa guerra del 50 al 53 se ufanó al dar un informe de que él había tirado aproximadamente una bomba por cada ciudadano de la parte norte de Corea. Hubo un armisticio, el llamado el Acuerdo de Panmunjom de 1953, que estableció el fin a la guerra, entre comillas, porque Estados Unidos y ambas Coreas están en guerra todavía. Y entonces se dividió, así surgió el Estado Corea del Sur con Seúl y Corea del Norte con su capital Pyongyang. Son en realidad dos ensayos de la Guerra Fría que siguen vivos. Otro ensayo de la Guerra Fría que sigue vivo, porque el principal aspecto es el ideológico, y el segundo, el de la industria armamentística, de aquella industria, de aquel complejo militar industrial del que se quejaba el presidente, el generalísimo Dwight David Eisenhower, cuando 4 días antes, en su discurso de despedida, al entregarle a John Fitzgerald Kennedy. El otro hito se da en Cuba, una isla que está equidistante de las 3 Américas, de América del Norte, América Central y América del Sur. Y esa ubicación, por eso se dice que Cuba es geografía. El 1 de enero del 59 triunfa la Revolución Cubana. No era comunista entonces, sino hasta septiembre, 9 meses después, luego de que Fidel visita a Nueva York y se retrata con una camiseta con su gorra plana que dice I love New York, y se fuma un puro y se toma una Coca-Cola, que es un ícono occidental. Pero después va y visita al premier soviético Nikita Khrushchev y entonces se pone bajo el paraguas soviético. Y fue el tubo de ensayo para las rebatiñas entre ambas concepciones del mundo, entre ambas ideologías políticas. Ojo, ¿cómo lo hicieron? Hay 2 hitos fundamentales, no solo el triunfo de la Revolución Cubana, que no era socialista desde el principio, como ya acabo de decir, sino también por los hechos de la fracasada Bahía de Cochinos, que ese fue un montaje de la CIA, ¿entienden? Para poner, porque los gringos, Estados Unidos es quien construye a Fidel, y lo mantiene ahí hasta que se muere, y sigue el hermano, y sigue Díaz-Canel, y siguen todos, hasta que le dé su bendita gana. Estarán ahí, mantenido por los gringos con el cuentecito del embargo. Pero eso sería motivo de otro video para abrirle los ojos a cierta gente que está engañada. El otro hito, siguiendo una línea histórica, fue octubre del 62, la crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética estableció ojivas e instalaciones nucleares en Cuba, a unas pocas millas náuticas de Estados Unidos, de la Florida, por los Cayos, Key West, donde está el Comando Sur. Otro hito de la Guerra Fría fue la Guerra de los 6 días entre Israel y 6 naciones, junio del 67, donde aplicaron el principio de Hitler de la Blitzkrieg, de la guerra relámpago. Luego, en el 73, la Guerra del Yom Kippur. En 1989, la Unión Soviética invade Afganistán y los Estados Unidos, diseñados por su asesor de seguridad, Zbigniew Brzezinski, le fabrican los mujahidines, unos guerrilleros, para que así la Unión Soviética tenga su propio Vietnam. Pero el gran conflicto de la guerra ideológica y también a bombazos de las calenturas de la Guerra Fría es la guerra de Vietnam del 64 al 74, heredada de Francia por los Estados Unidos en el sudeste asiático. ¿Por qué motivo? Para evitar que se pusieran bajo el paraguas soviético. Esa es una guerra, una base eminentemente ideológica. Después de esos 10 años, del 79
24 de diciembre, como regalo de Navidad, de la invasión soviética a Afganistán, y duran 10 años hasta el 89, algo que en esa economía de guerra, según Occidente y según Estados Unidos, eso diezmó la economía rusa. Eso me sorprende porque Estados Unidos históricamente siempre ha utilizado la guerra para dinamizar la economía. Entonces, quiebra a los rusos, a los soviéticos, pero a Estados Unidos lo hace más fuerte económicamente. Un símbolo del final de la Guerra Fría es la caída del muro de Berlín. Pero explíquenme, ¿cuándo fue hecho? 1961. 16 años después de haber terminado la guerra. ¿Quiénes la hacen? Los norteamericanos y los rusos, los soviéticos, para dividirse a Alemania. Y lo dividen en la ciudad de Berlín. Luego el muro se cae, lo tumban. Y esa es la marca del fin de la implosión de la Unión Soviética. La Guerra Fría fue más que una guerra ideológica y de carrera armamentística entre dos potencias, ambas miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ambas fueron compañeras aliadas en la Primera Guerra Mundial. Ambas fueron aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Ambas se repartieron el mundo en la conferencia de Yalta, en Crimea, y después se separaron misteriosamente para mantenernos a nosotros divididos y asustados. El tope más grande fue el riesgo de la crisis de los misiles de octubre del 62, que fue resuelto en Turquía. Se retiraron esos armamentos rusos y las aguas volvieron a su nivel. Muchas gracias. Suscríbase a mi canal General Arias Matos. Si tiene algún comentario respetuoso, no necesariamente está obligado a estar de acuerdo conmigo, póngalo en la caja de comentarios. Muchas gracias.